Pastor Cermeño. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿No están tristes porque perdió Pacquiao? Si ayer Pacquiao, así como se rió toda la noche, hubiera peleado, hubiera ganado. Pero bueno, ¿no están tristes también porque perdió León? Bueno, hay equipos que ganaron 3-1, no se preocupen. Pero bueno, vamos a comenzar. Yo quiero compartir contigo una palabra que te pueda bendecir, te pueda animar, y que saliendo de esta reunión la puedas poner por obra, porque al fin y al cabo la palabra de Dios así es, la podemos poner por obra. Y yo quisiera pedirte que fueras tan amable de cerrar tantito tus ojos y vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Señor que queremos tocar a Jesús a través de su palabra. ¿Te parece? ¿Por qué no cierras tantito tus ojos y le dices: Señor, quiero tocarte a través de tu palabra, Señor? Lo que tú respaldas, Señor, lo que tú usas es tu palabra, Señor. No son los conferencistas, no son las anécdotas, no son los buenos mensajes lo que tú usas, sino tu palabra, Señor. Y hoy nos humillamos, Señor, nos aferramos a tu palabra, Señor. Y queremos que sea tu palabra la que nos hable el día de hoy, Señor. Te pido que abras mis oídos, que me des el entendimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Yo quisiera compartir contigo, ya que está próxima la fiesta de Pentecostés, quisiera hablarte un poquito acerca del propósito de una de las fiestas, que es la de Pentecostés. Y si eres tan amable, vamos a Éxodo capítulo 23, si traes tu Biblia. Éxodo capítulo 23, en el verso 14. Cuando lo tengas, me dices: ya lo tengo. Éxodo capítulo 23, en el verso 14, del verso 14 al verso 17. Aquí nos habla de las tres fiestas que el Señor había instituido para su pueblo. Y bueno, vamos a leerlo. Dice: 3 veces al año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Verso 16 habla acerca de la fiesta de Pentecostés y dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ahora préstale atención al verso 17, porque dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de ¿quién? Del Señor, delante del Señor. Mira, estas fiestas que se celebraban, estas 3 fiestas de las que habla la palabra de Dios, no era algo frívolo, no era algo sin propósito, sino más bien nos habla de que Dios tenía un propósito. Hace rato John mencionaba y decía que Dios tiene un propósito con nosotros. Y Dios estaba estableciendo y les estaba diciendo: quiero que al año se presenten en estas 3 fiestas, pero se van a presentar delante de mí. La palabra es clara y dice: se presentará todo varón delante del Señor tu Dios. Esto nos habla de un encuentro. No era algo frívolo, como te digo, y sin propósito, porque fíjate que curiosamente en el Nuevo Testamento, justamente ahí en el Pentecostés, es cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, es cuando se cumple la promesa del Padre. Así que déjame decirte que Dios, cada vez que convocaba, o Dios cada vez que convoca a su pueblo, no lo hace solamente para pasar el tiempo, sino que tiene el propósito de tener un encuentro contigo. Y lo que te quiero animar en esta mañana es decirte que Dios quiere tener ese encuentro,
Y así como en el Nuevo Testamento, cuando vino el primer Pentecostés en el Nuevo Testamento, hubo ese encuentro que transformó a los discípulos, y esos discípulos y esos apóstoles transformaron el mundo completo. ¿Te puedes dar cuenta la magnitud, la seriedad del encuentro que quiere tener Dios contigo? ¿Sí lo alcanzas a ver? Fíjate que en el corazón de Dios hay un anhelo, como te digo, de tener ese encuentro con sus hijos. Pero ese encuentro que Dios quiere tener con nosotros tiene un propósito. Y ese propósito lo podemos ver claramente. Vamos a Hechos, si eres tan amable. Hechos capítulo 2. Si eres tan amable, vamos a Hechos. En Hechos capítulo 2. En el verso, del 1 al 4, nos habla acerca de ese propósito que tiene ese encuentro que Dios quiere tener con nosotros. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estamos hablando de esta fiesta de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, aquí habla del cumplimiento de la promesa que Jesús había dado a sus discípulos, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. En el Pentecostés es cuando son llenos del Espíritu Santo. Pentecostés era una ocasión en la cual todo Israel se presentaba delante de Dios. Se presentaban ciertamente con una ofrenda, no lo hacían con las manos vacías, pero no pierdas el enfoque, porque cada vez que se presentaban en estas fiestas, y hablando específicamente de la de Pentecostés, el propósito, el enfoque principal era de que Dios obrara en sus corazones, era de que ellos pudieran tener un encuentro con Dios. Y le pido al Espíritu de Dios que el día de hoy tú puedas tener el anhelo y puedas responder al llamado del encuentro que quiere tener Dios contigo. Y yo te aseguro que si tú respondes a ese llamado de encuentro que quiere tener Dios contigo, te va a transformar y vas a poder transformar a otros bajo el poder del Espíritu Santo. Así que cada vez que el Señor está reuniendo a su pueblo, lo hace con un propósito muy importante. Es justamente ahí en Pentecostés cuando sus discípulos reciben la promesa del Espíritu Santo. Vamos a un capítulo atrás, a Hechos capítulo 1, en el verso 8, un versículo muy conocido, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos. Así que la llenura del Espíritu Santo no es para que te caigas, no es para que te rías, no es para que sientas que estás flotando o te sientas más espiritual. La llenura del Espíritu Santo tiene el propósito de convertirte en testigo. Y si no te has convertido en testigo, no has entendido entonces la razón y el propósito por la que Jesús prometió el Espíritu Santo a los que creen. Fíjate que esta palabra testigos es una palabra muy importante y central en el Nuevo Testamento. De hecho, de ahí viene la palabra mártir. Testigos viene de la palabra martus, de donde viene la palabra mártir. Y la raíz de esa palabra, escúchame, la raíz de esa palabra aparece 175 veces en el Nuevo Testamento. Eso nos quiere decir que Dios tiene un énfasis. Eso nos quiere decir que la palabra de Dios le da un énfasis central, le da una importancia central a que tú y yo nos convirtamos ¿en qué? En testigos. Que nos convirtamos en testigos. Ahora, no es lo mismo hablar. Un testigo pues es alguien que presenció algo, ¿verdad que sí? Yo te puedo decir, por ejemplo, me acuerdo en la final del León América. Yo te puedo decir, mira, de veras te lo ya me emocioné.
te puedo decir, ese día yo estaba en el estadio desde las 5:30 de la tarde. Bueno, Cristian y yo estábamos ahí, no nos importaba, la gente, ya había multitud de filas, estaba totalmente lleno. A las 6 de la tarde abren las puertas del estadio y rápidamente a correr, a ganar el mejor lugar. Había fiesta, había música, estaba todo tan emocionante. Y luego de repente se ve en la pantalla cuando va llegando el camión del América y bueno, la rechifla y todo eso, ¿no? Y luego cuando va llegando al León, y luego cuando ya salen a entrenar y el William Yarbrough ahí saludándolos y uno gritándoles a los jugadores, William, y ni te ve, pero como saluda a toda la gente uno se emociona y cree que es a uno el que lo saluda, ¿verdad? Pero yo lo que te puedo decir y a lo que me refiero es que yo presencié cuando León le ganó al América, le metió los 2 goles. No me acuerdo, ¿verdad? Yo ando muy gallo, Claudio. No me acuerdo si fue el Gulli del que metió. Qué buen testigo soy, ¿verdad? Pero el chiste es que yo vi cuando el León le ganó. Y es muy diferente, porque me acuerdo que ese día saliendo, un amigo mecánico me iba a entregar mi coche y me pregunta, ¿y cuántos quedó? Dice, no, pues ya le dije, ganó. No, sí, pues qué padre que ganó. O sea, era muy diferente su reacción. O sea, yo venía emocionado después de gritar o sea, cuando eres testigo de algo, hablas diferente. Cuando eres testigo de algo, lo vives, lo sientes diferente. Y ese es el propósito del Espíritu Santo. Te quiere convertir en un testigo de Jesús para que puedas hablar diferente, respirar diferente y no hables de manera religiosa, sino que aún de tu interior puedan correr ríos de agua viva. Ahora yo te pregunto, ¿te gustaría convertirte en un testigo de Jesús? Que te puedas emocionar, que puedas decir, yo quiero verlo, quiero ver a Jesús. Vamos a Juan, capítulo 1. Vamos a aprender de un buen testigo, un excelente testigo. Bueno, porque pues, si vamos a aprender de alguien, pues vamos a aprender de los mejores, ¿no te parece? Juan capítulo 1, en el verso 14, mira, un excelente testigo. Juan capítulo 1, ahí en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate que aquí Jesús, Juan no está diciendo cosas como, pues vimos a Jesús, vimos su barba, vimos su cabello, vimos la multiplicación de los panes, vimos cómo anduvo sobre las aguas. No, o sea, él está diciendo, vimos a Jesús, vi su gloria, vimos su gloria, vimos su gloria. Jesús vino en carne y yo soy testigo porque vi su gloria. Ahora fíjate que esta palabra vimos en su original es una palabra muy interesante. Esta palabra en su original es la palabra theomai, que significa, fíjate, esta palabra significa contemplar con detenimiento, contemplar atentamente, observar con interés, con entusiasmo y con deleite. Lo que Juan está diciendo es, yo vi al Cordero de Dios, pero lo vi atentamente, lo vi detenidamente, lo vi con interés, lo vi con entusiasmo, lo vi con deleite. Y déjame decirte que para que tú puedas experimentar un encuentro con Dios, tienes que dejar a un lado todo compromiso parcial, todo compromiso superficial con los propósitos de Dios. Y escúchame, si verdaderamente quieres ver la gloria de Dios, si verdaderamente quieres ver a Jesús, si verdaderamente quieres tener un encuentro con Dios, debes de tener theomai, debes de tener el interés, el entusiasmo y el deleite en el Hijo de Dios. Si tú ves al Hijo de Dios con apatía, con indiferencia, no podrás convertirte en un testigo fiel y en un testigo efectivo
para Dios. Es como la Sulamita en Cantares. Si has leído Cantares, ¿verdad? La Sulamita en Cantares empieza diciendo: oh, si él me besara, hablando del rey, oh, si él me besara con besos de su boca. Ella no quiere besos en la mejilla, ella no quiere besos en la mano, ella lo que quiere son esos besos en la boca, esa cercanía con el rey. Y luego le empieza a decir: atráeme, atráeme, en pos de ti correremos. Y ella empieza a tener ese anhelo por el rey que representa a Jesús, y dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Y empieza a decir también: mi amado es como un manojito de mirra entre mis pechos. Bueno, eso dice ella, ¿verdad? No yo. Pero tiene ese anhelo, tiene ese anhelo por el rey. Y el rey no es indiferente, porque el rey luego dice, porque luego la Sulamita, después de que le está diciendo, o sea, sí, quiero todo contigo, o sea, ¿cómo te lo pongo en el lenguaje actual? Algo así: papi, ven, te quiero, o no sé, o sea, tiene ese anhelo. Y el rey no permanece indiferente, sino que más adelante la misma Sulamita dice: el rey me ha metido a sus cámaras. El rey la agarra, le dice: chiquita, vente para acá, te voy a llevar a mi recámara, cierra la puerta. Ahora, no creas que entraron para enseñarle a su Facebook o tomarse una selfie, sino para tener esa intimidad con el rey. Y ella pudo ser un testigo de la grandeza, de la hermosura del rey. Pero tienes que tener ese anhelo, tienes que tener ese teomai del que nos habla Juan. Lo triste es que cuando buscamos a Dios, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, si es que la leemos, pues la leemos a veces solamente para cumplir la cuota diaria, o para no sentirte tan mal. Lo triste es que cuando oramos, pues a veces oramos y ya estamos viendo el reloj, a qué horas va a terminar, a qué horas termina nuestra guardia de oración, nuestro tiempo de oración. Pero yo lo que te quiero decir: si vas a buscar a Dios, lo tienes que hacer detenidamente, atentamente, con interés, con entusiasmo, con deleite. Esa es la manera como se busca, esa es la manera como lo busca un verdadero testigo. Te quieres convertir en un verdadero testigo, tienes que buscarlo con detenimiento, con interés, con entusiasmo, con deleite. Mira, a mí me impresiona tanto la vida de Martín Lutero, porque de Martín Lutero, ese gran teólogo y reformador, se dice de Martín Lutero que él se ponía de rodillas y leía la Biblia 3 horas. Imagínate, dime si no eso es tener hambre por la palabra de Dios. Dime si no, o sea, por una razón, por algo, Dios le entregó esa revelación tan tremenda a este hombre que amaba la palabra de Dios de una manera detenida, se deleitaba en la palabra de Dios. En una de sus biografías se cuenta que él, fíjate que la oración que Martín Lutero tenía era: Señor, cómo quisiera tener una Biblia para mí solo, cómo quisiera que la providencia me regalara un ejemplar para mí solo y poder leer este libro y comérmelo. La biografía cuenta que Martín Lutero, cuando estaba en el convento, a escondidas se bajaba a la librería, a la biblioteca, y empezaba a leer y empezaba a leer. Lo triste es que el día de hoy el cristiano a los 5 minutos se duerme, o peor aún, no lee la Biblia. Yo me acuerdo que una vez conocí un amigo que se había entregado a Cristo, y ya después, como a los 5 años, le pregunto: oye, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu vida cristiana? Y me dice: mira, todo me gusta. Me gusta la música, me gusta la alabanza, me gustan las conferencias. Lo que no me ha gustado es la Biblia. Y de hecho la Biblia no la leo. Imagínate, 5 años sin leer la Biblia. Esa persona, te aseguro, no puede ser un testigo efectivo en las manos del Espíritu Santo. No puede ser un testigo efectivo en las manos
del Espíritu Santo. Mira, cada persona que tuvo un encuentro con la gloria de Dios, que tuvo un encuentro con Dios, fue transformado de una manera impresionante. Por ejemplo, Isaías, cuando dice en Isaías capítulo 1:6, vi al Señor. Ese encuentro que tuvo con el Señor Isaías le trajo un conocimiento de su pecado, un entendimiento de su pecado, pero esa experiencia que tuvo Isaías de ver al Señor fue suficiente, le capacitó para que en los 50 años siguientes le pudiera hablar a un pueblo que no iba a responder su mensaje sin que Isaías no se desanimara, no se deprimiera y no dejara de servir a Dios. Moisés, ¿te acuerdas que Moisés dijo: Señor, muéstrame tu gloria? Y cuando Dios le mostró su gloria a Moisés, esa experiencia que tuvo Moisés fue suficiente para que en los siguientes 39 años Moisés pudiera servir con fidelidad a un pueblo terco, a un pueblo desagradecido, a un pueblo ingrato, y aún así Moisés permaneció fiel a Dios. ¿Por qué pudieron permanecer fieles? Porque vieron la gloria de Dios. Es triste ver las estadísticas. Por un lado te emocionan, como ayer con Paqueado te emocionaron que va a ganar y que la lucha, la pelea del siglo, y ahora tenemos que esperarnos otro siglo para que haya otra pelea del siglo y todo eso. Pero a veces es triste que las estadísticas, por ejemplo en América Latina, dicen que cada vez hay más cristianos. Y uno se pudiera emocionar y decir: qué chido, qué padre, cada vez son más cristianos. Sí, pero también las estadísticas dicen que cada vez en América Latina hay más corrupción, más depravación y más adicción. La pregunta es: ¿qué clase de gloria están viendo todos esos cristianos? Porque déjame decirte, Isaías, cuando tuvo ese encuentro con Dios, él vio su pecado y dice: soy hombre muerto, soy hombre de labios inmundos, y empezó a ver su pecaminosidad. Y déjame decirte que si tú me dices que has tenido un encuentro con Dios y no puedes ver tu pecado y no puedes ver tu maldad, tú no has tenido un encuentro con Dios. Recuerdo que una vez veía las noticias de esos programas de Primer Impacto, un hombre con 2 cabezas nació y todo eso, ¿no? Y de repente hablaban de un hombre que según se murió y que resucitó, pero dice que fue al infierno, y empieza a contar, pero mira, hablaba con una indiferencia, con una apatía, con una flojera del infierno, que yo dije: ese hombre no vio el infierno. Decía: sí, yo estoy en el infierno, y pues veía que se caía del infierno, y yo decía: no se caigan, no se caigan. O sea, dije: no, ese señor no tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro a lo mejor como los que dicen que tienen un encuentro con una tortilla que se les apareció ahí Jesús. O sea, un encuentro con Dios te cambia, te transforma, te das cuenta de tu pecado, te caes como muerto, así como Job cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora la pregunta es: tú y yo hemos visto, hemos tenido ese encuentro con Dios. Escúchame, no podemos ser testigos efectivos a menos que esa gloria nos haya cambiado y transformados. Si no somos cambiados y transformados por ese encuentro con Dios, no seremos más que unos deficientes testigos tratando de cambiar al mundo cuando nosotros mismos no hemos sido cambiados por Dios. Y no va a haber fruto y no va a haber un respaldo del Espíritu Santo. Pentecostés es experimentar el poder del Espíritu Santo que te convierte en testigo de Jesús. Mira, la gran necesidad, ahorita estamos pasando por unas necesidades impresionantes. Lo que ocurrió hace poco con los bloqueos, impresionante. A mí me espantó cuando
vi en las noticias todo eso, pero déjame decirte que más que un gobierno, que más que una seguridad, que más que la lucha del narco, que más de todo eso, la gran necesidad que tiene León, Guanajuato, la mayor necesidad que tiene México, la mayor necesidad que tiene el mundo el día de hoy es la continua evidencia del poder del Espíritu Santo a través de los testigos de Cristo. Tu familia necesita que te conviertas en un testigo efectivo. Tu escuela, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la carrera necesitan que seas un buen testigo lleno del Espíritu Santo, pero un testigo que ha visto la gloria de Dios, un testigo que ha sido cambiado por el poder de Dios. Mira, para que nosotros podamos invadir los territorios del enemigo y conquistar al mundo para Cristo, tenemos que ser revestidos del poder del Espíritu Santo. El trabajo que hacemos hacia el exterior siempre va a depender de lo que hay en el interior. ¿Me doy a entender? No puedes compartir algo de lo que no hay en tu vida. No puedes extraer algo de ti si primero no estás lleno de ese contenido. Si tú quieres que corran ríos de agua viva de tu interior, lo primero que tienes que hacer es asegurarte y beber esa agua que salta para vida eterna. Si quieres que Dios sacie a través de tu vida a una multitud hambrienta, ¿te acuerdas de esa alimentación de los 5,000? Si quieres que Dios use tu vida para alimentar a una multitud hambrienta, debes primero asegurarte que tu cesta no está vacía. Asegúrate que tiene esos 5 panes y esos 2 peces, porque déjame decirte que el poder de Jesús no actúa a través de cestas vacías. Tiene que haber algo en el interior, tiene que haber algo en el interior para que el poder de Dios se pueda manifestar. Escúchame, un corazón vacío no puede ser un testigo. No puedes hablar o testificar de Cristo a otros de manera efectiva. Podrás decir muchas cosas, podrás decirles un montón de cosas, pero no podrás ser efectivo si estás vacío en tu mente y en tu corazón. Hay una frase de un hombre de Dios que me encanta, la frase, no el hombre de Dios, me encanta la frase. Y la frase dice así, este hombre se llama R.S. Sproul, dice: corazones ardientes no son nutridos por cabezas vacías. Te lo voy a repetir. Corazones ardientes no son nutridos por cabezas vacías. En otras palabras, no se puede tener una verdadera pasión por Cristo, no se puede tener un corazón ardiente para Dios si tu mente está vacía de la palabra de Dios, si en tu mente no están los pensamientos de Dios, si tienes que llenarte de su palabra, tienes que llenarte de su espíritu, porque vacío no podrás dar fruto, porque es imposible tener un avivamiento personal, es imposible vivir en un apasionamiento, arder para Cristo de manera real si estás vacío. Y desgraciadamente el día de hoy hay muchos cristianos que de lo que están llenos es de un emocionalismo, de un sentimentalismo, pero no están llenos de la palabra de Dios. Y déjame decirte que si no estás lleno de la palabra de Dios, no vas a experimentar una verdadera pasión por Jesucristo. Asegúrate llenarte de la palabra de Dios. Asegúrate que cada vez que vienes a una reunión como esta puedas prestar atención con hambre, con respeto, con deleite. Porque mira, es triste que en el tiempo de la conferencia algunos estén carcajeándose o mandando mensajes. A mí me ha tocado tener que decirle a gente, bueno, yo me siento generalmente de aquel lado, a
y a chavos, o sea, decirles así en buena onda, porque yo soy buena onda al fin y al cabo. O sea, decirles, miren, de veras, mira, se lo suplico, patroncito, si lo que quieren es reírse, váyanse a la cafetería, no me dejan escuchar la conferencia. Si tú a la hora de la conferencia te estás distrayendo, te tienes que arrepentir, porque no tienes un amor por la palabra de Dios. Y no es cierto que aunque me digas que estás apasionado por Dios, lo estás, porque para estar apasionado por Dios tienes que estar lleno de la palabra de Dios, tienes que estar lleno, tienes que amar la palabra de Dios y darle todo el respeto y todo el honor que le puedas dar en tu vida. Tienes que estar lleno de Él. Ya voy terminando, ahora sí ya voy en la recta final. Ya me siento como Pacquiao en el último round. Mira, no puedes pretender ser fuerte exteriormente cuando eres débil o estás vacío interiormente. Es por eso que Jesús le mandó a sus apóstoles y les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser investidos, llenos del Espíritu Santo. Su interior va a ser lleno para que sean testigos de mi gloria, para que sean testigos del Hijo de Dios. No puedo ser exteriormente fuerte si interiormente soy débil o estoy vacío. Déjame te cuento una anécdota que me gustó mucho. Es bueno, dice lo siguiente: cuando los generales Pétain y Giraud explicaron el decaimiento brusco de Francia en la Segunda Guerra Mundial, cuando perdieron en la Segunda Guerra Mundial, ellos no culparon a la superioridad del poder militar alemán, aunque ello era un hecho reconocido. Más bien culparon y señalaron al derrumbe interno de Francia. Fíjate, estos generales, ellos dijeron: Francia perdió, pero el problema fue de nosotros, fue internamente. En un artículo de la revista Life, el general Giraud sostuvo que la pereza y la desidia era responsable de la humillante desgracia de Francia. La escasez de equipos, el incumplimiento de órdenes, los aviones que nunca aparecían, los tanques obsoletos, las municiones que no llegaban, todo esto dio como resultado una labor insuficiente tanto en cantidad como en calidad y la humillante derrota de Francia. Imagínate, qué tremendo. Un ejército fue derrotado por descuidar su vida interna. ¿Y qué nos hace pensar a ti y a mí? Que si descuidamos nuestra vida interna, no vamos a ser derrotados por el pecado, no vamos a ser derrotados por tantas cosas en la vida. Quizá este ejemplo, pudiéramos aprender de este ejemplo, que no podemos ser al mismo tiempo internamente débiles. Perdón, estoy como Pacquiao, estoy medio noqueado. No podemos ser al mismo tiempo internamente débiles y exteriormente fuertes. Escúchame, si alguna vez somos destruidos, no será a causa de los enemigos externos, sino por la anemia interna, por el vacío en nuestras mentes de la palabra de Dios y por un corazón vacío del Espíritu Santo. Quizás, bueno, esto yo te lo añado, esto no está en la Biblia, pero yo te lo doy gratis. Fíjate que quizás una de las evidencias del Facebook y del Twitter, el día que tengamos que dar cuentas delante de Dios, quizás sean la prueba para Dios
de que la falta de llenura del Espíritu Santo y la falta de la lectura de la Biblia no fue por falta de tiempo. El día de hoy es tu responsabilidad. Mira, así como en el Antiguo Testamento Dios hizo la invitación de presentarse 3 veces al año, les dice: se presentará todo varón delante de mí. Era responsabilidad de los israelitas si se presentaban o no a esas fiestas. Y así el día de hoy es mi responsabilidad si experimento un Pentecostés en mi vida, como también es mi responsabilidad si soy débil internamente. El día de hoy tú ya tienes la promesa cumplida del Espíritu Santo sobre ti. Tú ya no tienes que esperarla, ya ha venido sobre ti. El día de hoy, tú y yo, para leer la Biblia, no tenemos que saber ni arameo ni griego como le tocó a otros hombres, que si para leer la Biblia tenían que aprender esos idiomas. El día de hoy tú tienes un alcance de la palabra de Dios impresionante. Me acuerdo en el Ya Despega pasado, ¿cómo se llama? El que traía un tenis de un color y tenis del otro. Timios compartió en una, lo que hacen así como conferencia de prensa. ¿Cómo se llama? Mesa redonda. Y compartió acerca de que fue a un país, no me acuerdo qué país, en donde es un delito y te meten a la cárcel por tener una Biblia. Mira, me impresionó tanto, me conmovió tanto, porque él dice que cuando llevaban las Biblias las llevan escondidas, así como si fuera, no sé, marihuana, o sea, así como si fueran traficantes, ¿no? Y cuando les empezaron a sacar la Biblia, la gente las tocaba, las agarraba y empezaban a llorar. Y no puede ser que tú tengas tantas Biblias y no tengas un amor por la palabra de Dios. Yo me acuerdo hace tiempo, cuando estábamos en Trigo, allá en Boulevard Hidalgo, había una mesa grande, un amigo puso una mesa grande, y había un montón de Biblias de las que se les olvida a la gente, y puso un cartel, un letrero que decía: estas Biblias claman por sus dueños. Yo me puse a pensar y dije: ¿y qué si Martín Lutero entrara y viera eso? Yo pienso que hubiera llorado, aparte nos hubiera regañado y hubiera dicho: ¿cómo es posible que menosprecien la palabra? ¿Cómo hubiera querido yo tener ese libro cuando era joven, cuando tenía ese anhelo de Dios, cuando buscaba de Dios? No había una Biblia, no tenía una Biblia, tenía que arreglármelas para amar la palabra de Dios a como fuera el lugar. Y tú tienes ese libro y lo abandonas y eres irreverente a ese libro. Te tienes que arrepentir y tienes que comenzar a amar la palabra de Dios, porque si no amas la palabra de Dios no podrás ver a Jesucristo, y si no ves a Jesucristo, así como dice Juan, no podrás ser testigo, no podrás decir: vi su gloria. Vi su gloria. Y la llenura del Espíritu Santo tiene el propósito de que te conviertas en un testigo, no que ha visto un grupo cristiano, no que ha visto una manera de cristianismo, sino que ha visto al Hijo de Dios morir y resucitar y levantarse de entre los muertos. Necesitas tener ese anhelo, ese detenimiento, ese deleite para convertirte en un verdadero y efectivo testigo de Jesucristo. ¿Qué te parece si cierras tantito tus ojos? Yo no quiero mover tus emociones. Yo no quiero decirte: ven, pasa aquí adelante y vamos a orar para que seas lleno del Espíritu Santo y sientas una emoción. Yo más bien te quiero desafiar
a que a partir de hoy tomes la decisión de convertirte en un testigo de Jesús, de que entiendas que el Espíritu Santo se te ha dado para que seas testigo de Él. Pero si verdaderamente quieres ser un testigo, así como Juan, tienes que teomai, mirar detenidamente, mirar con interés, mirar con delicia al Hijo de Dios. Puedes abrir ya tus ojos, gracias. Quisiera preguntar cuántas personas nos acompañan por primera vez el día de hoy. ¿Pueden levantar su mano así, alto, alto? ¿Les podemos dar un aplauso? Tú que nos acompañas hoy por primera vez, ¿pudieras ponerte de pie, por favor? ¿Serías tan amable? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y el día de hoy yo quiero terminar diciendo que el cristiano puede tener un corazón vacío, pero hablando de corazón, la Biblia dice que cuando todavía no hemos entregado nuestra vida a Cristo, no dice que tengamos un corazón vacío, dice que tenemos un corazón muerto en nuestros delitos y pecados. Pero yo quiero decirte que un día vino Jesús a morir en la cruz del Calvario. Siempre eres todo lo que quiero, todo lo que anhelo. Enséñame a hacer tu voluntad. Mi deseo es amarte. Eres mi tesoro eterno y mi compañía. Eres tú mi fortaleza. Quiero amarte por siempre, Jesús. Es la noticia de la mamá y le dicen, tu bebé nació muerto. Quiero amarte por siempre, Pero ella dice que no era mi bebé. Jesús. Está muerto, ya está muerto, no te va a hablar, no va a responder, está muerto. Dice, no importa, quiero ver a mi bebé. Quizás por última vez le llevan el bebé. Esta mamá empieza a abrazar ese cadáver porque estaba muerto. Lo empieza a abrazar, a darle esas palabras de amor, y sucedió un milagro. Ese bebé revivió. Y déjame decirte que esa es la obra que hace Dios con gente muerta que está en delitos y pecados. Por su pura gracia, por su propia soberanía, Él le da vida donde hay muerte. Y yo quisiera animarte el día de hoy a que nos permitas hacer una oración por ti y que le pidamos a ese Dios que da vida a los muertos, que dé vida a tu corazón. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Por qué no son tan amables y pueden pasar para acá, por favor? Anímenle, los que están a su lado, ¿les pueden animar? Vamos a darles otro aplauso. Y todos ustedes que están aquí han de decir, pues ese chaparrito guapo, ¿qué onda? ¿Qué se trae o qué? Miran, yo te amo, te respeto. No estoy siendo grosero al decirte que eres pecador. No estoy siendo grosero al decirte que estás muerto en delitos y pecados, porque eso lo dice Dios. Pero Él da vida al que cree en su nombre y al que se arrepiente. ¿Qué te parece si en esta mañana le pedimos a Dios
que nos dé vida. ¿Qué te parece si en esta mañana reconocemos que estamos muertos en nuestros pecados y le pedimos que nos dé? Mira, es tan grande el amor de Dios. Tú no puedes producir el arrepentimiento, pero Dios te da el arrepentimiento. Tú no puedes producir la fe en Dios, pero Dios te regala la fe para que creas. Entonces vamos a cerrar tantito nuestros ojos. Vamos a cerrar tantito nuestros ojos. Y repite conmigo, te voy a guiar en una oración y dile: Señor Jesús, yo reconozco que estoy muerto en mis delitos y pecados, que estoy apartado de ti. Nada puedo hacer para acercarme a ti. Pero yo te pido, Señor, que por tu abundante gracia me concedas el don del arrepentimiento y la fe para creer en Jesús como mi único, como el suficiente Salvador. Yo en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Dame vida, Señor. Dame vida. Y pongo mi fe en tu preciosa sangre, Jesús. Van a hacer una oración por ti. Y todos los demás, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos dé un anhelo por su palabra, un anhelo por ser llenos de su Espíritu Santo, y que nos convierta en testigos efectivos de su Hijo? Levanta tu voz y dile: conviérteme en testigo fiel de ti, Señor. Mi ser,